Amén. Se la he encontrado, le damos lectura desde el 1 hasta el 17 más o menos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice por título, mi escritura dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregasen, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies pies? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para como yo os he hecho con vosotros, hagáis también. Vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Amén. Te invito, hermano, que ore para que el Señor me pueda dar la revelación, ¿no es cierto?, de poder exhortar este mensaje. Amén. Y orar por su vida para que usted también la pueda recibir. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por tu mensaje, Señor. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tengo, Señor, de poder estar aquí, Señor. Padre, sabiendo, Dios mío, que usted tiene el control de todas las cosas, Señor, yo le entrego aquí mi nerviosismo, Señor, todo lo que me complica poder compartir tu palabra, Señor. Padre, por el único propósito, Dios mío, que usted me use, Señor, para poder entender, Señor, lo que usted quiere decirnos en esta tarde, Señor. Que usted quiere decirme a mí primeramente, Señor, y así poder compartir con mis hermanos. Gracias le doy en este tiempo, Señor, por la oportunidad que me da, Señor, por el privilegio, Señor, de no teniendo mérito alguno, Señor, a usted le ha placido así. Padre, yo se le doy gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de su Hijo, Señor, le doy gracias. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano. Tome su asiento y que el Señor nos pueda hablar. Amén. Gracias le doy porque ciertamente me ocurre el nerviosismo, me turbo para leer, se me traba la boca, pero es un tema que tiene que ser superado, ¿no es cierto? Amén. Ya es menos que antes. Así le doy gracias al Señor por ello. Aquí el Señor le está dando algunas enseñanzas, dejándole unos ejemplos, ¿no es cierto?, a los discípulos. Y también esos ejemplos son para nosotros hoy, porque esta palabra está tan viva como fue en ese tiempo, en el tiempo del Señor, ¿no es cierto? Y hoy día
no los deja fuera de estas condiciones que los discípulos tenían. El Señor, Él conociendo, siendo Señor, sabía lo que cavilaban sus corazones. Sabían que ellos todavía tenían que ser limpiados. Aunque ya ellos estaban con el Señor, ¿no es cierto? Ya ellos eran parte del equipo del Señor. Como a usted y yo, el Señor, cuando usted le recibió, ¿no es cierto? El Señor lo lavó. Pero si bien es cierto, hay cosas que están ahí todavía y que son necesarias, que tienen que ser limpiadas. Y esto es en el transcurso del tiempo que Dios nos permita en esta tierra vamos a tener esas dificultades. Y quizás los discípulos no lo entendían eso. Vamos a ir tomando paso a paso y vamos a ir viendo qué es lo que los discípulos no entendieron de este mensaje o de la enseñanza, o por qué el Señor tuvo que explicárselo de esa manera. Amén. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Él ya sabía, y eso también se lo había mencionado a sus discípulos, ellos también ya lo sabían. ¿Amén? Pero en esto aquí los discípulos, ya el Señor se lo había explicado, que incluso uno del equipo, ¿no es cierto?, de sus 12, era el que le entregaría. Pero aún así ellos no estaban preocupados de eso, sabiendo de que su Señor tenía que partir, ¿no es cierto?, regresar de donde había venido. De alguna manera ellos quizás lo habían entendido que se iba, y eso lo tenían claro. Amén. Y cuando dice, a ver, ¿qué ver? Amén. Vamos a hablarlo de nuevo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simeón, que le entregase, ¿no es cierto? Ya eso ya estaba claro, y el Señor ya sabía quién era el que le iba a entregar, ¿no es cierto? Y lo hace mención, dice, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, quizás pudiendo ir con la autoridad que él tenía, podía haber reprendido, ¿no es cierto?, a Judas, haberlo encarado y haberle hecho desistir quizás de lo que cavilaba en su corazón. Pero no fue así, sino que él entendía de que era el propósito que tenía el Padre, que uno de ellos le iba a entregar. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Aquí entendemos que él ya estaban, ¿cierto?, constituidos en la cena, ¿no es cierto?, más o menos es el relato, ¿no es cierto?, estaban para ellos compartir una cena, ¿no es cierto?, y la costumbre de ellos era que antes de ir a la mesa, ¿no es cierto?, tenían que lavarse las manos, ¿no es cierto?, los pies, la cabeza también. Entonces, en los hogares tenían esa costumbre, era de ese tiempo. ¿Amén? Quizás hoy día las costumbres hayan cambiado, ¿no es cierto? Quizás nosotros hoy día alguien va a visitarnos y la costumbre nuestra es ofrecerle un cafecito, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo era muy bien recibido, de que en la casa donde llegase tenían un fuentón, ¿no es cierto?, dice como acá, un lebrillo, y en ese lugar tenían agua, y los visitantes que llegaban pasaban, se lavaban los pies, se lavaban la cabeza, las manos, y ese era como el conducto antes de pasar a la mesa. ¿Amén? Entonces, en todos los hogares se tenía esa práctica, y en los hogares más acomodados tenían personal para eso, tenían esclavos, y había un esclavo que cumplía esa función, como así tenían otras actividades. Había uno exclusivo
para lavarle los pies al invitado, lavarle la cabeza, las manos y aplicarle un perfume, un aceite, habla la Escritura, ¿no es cierto? Entonces, esas prácticas de ese tiempo se daban. Pero aquí ocurre un evento que se salta todo ese protocolo, todo ese proceso. Entonces dice, se levantó de la cena, ya estaban en la mesa, estaba constituida la mesa. Y el Señor esperaba de que alguno de casa le lavase los pies, hicieran el protocolo como de costumbre. Y resulta que ahí nadie estaba preocupado de eso. Nadie se preocupó de que, chute, ¿quién lava los pies, quién lava las manos? Entonces, el Señor se levanta, ¿no es cierto? Dice, y él se quita su manto, él se quita su vestidura del Señor, ¿no es cierto? Y él toma el lugar de aquel serviente del que lavaba los pies. Amén. Y siendo el invitado principal, tuvo que hacer esa actividad. Entonces él esperando, ¿no es cierto?, que alguno de ellos pudiera tomar esa acción, ninguno lo hizo. Y usted dirá, ¿qué pasó ahí? Yo también me pregunto lo mismo, ¿qué pasó? ¿Por qué se saltaron cuando ese protocolo era como sagrado, digamos, en todos los hogares? La costumbre que tenían, que antes de pasar a la mesa tenía que lavarse los pies, lavarse las manos, lavarse la cabeza. Comprenderá de que el caminar en esos lugares, ¿no es cierto?, era polvoriento, los pies tienen que haber ido horrible. Entonces, me imagino yo que el Señor, estando sentado junto con ellos, tiene que haber sentido ese olor no grato, ese olor a pies, ¿no es cierto? Amén. Porque si bien es cierto, esos olores se manifiestan. Entonces, él se quita su manto, ¿no es cierto?, su vestidura del Señor, de invitado principal, ¿no es cierto?, y se ciñe la toalla, dice. Amén. Y dice, se levanta de la cena y se quita su manto, ¿no es cierto?, su vestidura, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo. Se entiende que el lebrillo es un recipiente, ¿no es cierto?, un lavatorio nosotros en este tiempo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla. Amén. Podemos entenderlo, ¿no es cierto?, naturalmente, que el olorcito que el Señor sintió ahí, ¿no es cierto?, no fue para nada agradable, mirándolo naturalmente, ¿no es cierto? Pero a la vez, también ahí le estaba entregando una enseñanza, un principio. Amén. ¿Y por qué? Porque más adelante lo vamos a ir tomando, ¿no es cierto? Era necesario, porque como le decía, ellos se olvidaron, ¿no es cierto?, de ese, digamos, recibimiento, esa hospitalidad tan importante, porque déjeme decirle, después de caminar horas y horas, una lavadita de los pies o una ducha en este tiempo, uno queda como nuevo, ¿no es cierto? ¿O quién queda mal después de una ducha? Nadie, ¿no es cierto? Entonces para ellos lavarse los pies era un alivio, ¿no? Andar todo el día con esa sandalia, ¿no es cierto? Y la polvareda que se da en el camino y toda la adversidad que hay en el camino, ¿no es cierto? Era complicado estar en una reunión, ¿no es cierto? Porque ya eso provocaba quizás malos olores, lo natural, ¿no es cierto? Ahora, en lo espiritual, el Señor ¿qué nos podría decir el Señor en este tiempo a nosotros? Que en realidad es necesario de que nos lavemos los pies, porque el caminar, el transcurso de la vida, ¿no es cierto?, sabiendo de que nosotros ya aceptamos al Señor, Él nos limpió, ¿no es cierto?, pero el caminar de nosotros en el trayecto de que nosotros nos tenga aquí en la tierra, nosotros nos ensuciamos, nos ensuciamos nuestros pies con eso. Ciertamente nosotros no andamos quizás buscando ensuciarnos, pero ciertamente nos ensuciamos. Como dice en otro versículo, si nosotros pecamos, abogados tenemos, ¿no es cierto?, con el Padre en este tiempo. Amén. Porque en realidad el caminar en esta vida
involuntariamente a veces nos involucra en situaciones que nosotros no deseamos. Y no andamos buscando cometer el pecado o el error. Pero ese caminar nos lleva, ¿no es cierto?, a que nuestros pies se ensucien, hermano. ¿Amén? Entonces es necesario que nosotros lavemos nuestros pies. ¿Amén? Por eso es necesario que nosotros nos congreguemos, ¿no es cierto? Y aquí nosotros, el Señor hace, Dios mío, la limpieza, ¿no es cierto? El Señor hace con cada uno de nosotros, dependiendo de su disposición, de su corazón, ¿no es cierto? Si usted viene a este lugar con sus pies sucios, ¿no es cierto?, mirándolo en sentido natural, pero esto puede ser una enfermedad, ¿no es cierto?, o algo que usted hizo involuntariamente, o pecó de alguna manera, no queriendo hacerlo, pero se vio involucrado, y aquí viene, ¿no es cierto?, y el Señor le recibe y le lava los pies. ¿Amén? Le da una oportunidad más. ¿Ah? Y eso no quiere decir que, porque ya usted fue limpio, porque más adelante lo señala. Pero al caminar nosotros, mientras en esta vida estemos, vamos a ensuciarnos los pies, ¿no? De alguna u otra manera nos vamos a ensuciar los pies. Imposible que no ocurra eso. ¿Amén? Imposible que nosotros, porque estamos rodeados, estamos en este cuerpo natural, pecaminoso, y nuestra tendencia es al mal. Entonces por eso es necesario que estemos congregados, ¿no es cierto? Y aquí el Señor hace esa limpieza. Aquí el Señor nos llama, siempre la persona que le toca estar en este lugar hace la invitación, el altar está abierto. ¿Y para qué? Para que nuestros pies sean limpios, por mano. Para que nuestros pies sean limpios, porque todos los días tenemos el riesgo de ensuciarnos. Todos los días estamos expuestos, hermano. A una u otra, cada uno de nosotros sabe en qué tiene la dificultad y cuál es el problema que lo ensucia, que nos lo deja venir a la presencia del Señor. Que muchas veces nos cuesta alabar al Señor. Amén. Nos cuesta eso, hermano, a veces porque venimos en esa condición y nosotros mismos nos condenamos, nosotros mismos no estoy en condiciones, no soy digno muchas veces. ¿Ah? Mejor no voy, dice quizás muchas veces usted en su corazón. ¿Para qué voy? ¿Ah? Pero para eso es el Señor, para lavarlo de nuevo. Que todos los días es necesario que nos lavemos. Todos los días, hermano. Porque todos los días estamos expuestos. Amén. Acá nos dice el orden que el Señor hizo para hacerle el lavamiento de los pies. Pero sí señala que cuando llega Pedro, ¿ah?, en el verso 6, entonces vino a Simón, Pedro. ¿Amén? Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? El Señor Pedro no lo estaba viendo como, él lo veía como el Señor, como el invitado principal. ¿Amén? Lo que Pedro entendía de que el que lavaba los pies era el de menor rango, porque él conocía la tradición, ¿no es cierto? Porque eso es lo que ellos vivían. Entonces, ¿quién hacía esa función? Era el de más bajo escalón, por así decirlo. Entonces, no, tú no me lavas los pies, pues Señor, si usted es el Señor. Me imagino que él se deshace en explicaciones y dice, Señor, usted es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Me imagino yo el discurso que nos lo señala la Escritura, pero tenía que haberle dicho, ¿cómo no es posible que yo le lave los pies? O sea, que usted me lave los pies. No es posible. Porque él lo veía naturalmente, que esa función tenía que haberla hecho Pedro y no el Señor. Dando a entender de que en el orden él era el último que estaba en la mesa. O sea, a él le había correspondido lavarle los pies a todos los que estaban ahí, pero no al Señor. ¿Amén? Entonces le dice, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies. No entendía. No entendía eso porque ellos estaban arraigados con sus costumbres. Él entendía, tenía claro lo natural, los protocolos, cómo eran los procedimientos. Es que de esta manera es. ¿Amén? Y quizás nosotros hoy en día en la iglesia tenemos
protocolos también. No, de esta manera es. Y el Señor viene y a echar abajo todo eso. No, si de esta manera, no, si todos tienen que ser sentados, otros para allá, no todos para acá. Amén. Todos de pie, todos de rodillas. Amén. Pero el Señor viene y rompe esos esquemas. Amén. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaren, no tendrás parte conmigo. Entonces recién ahí, Pedrito, el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, está entendiendo lo que el Señor le está diciendo. En ese momento le hace un clic y está entendiendo lo que el Señor le está transmitiendo. Solamente él estaba arraigado en lo que, como ya les decía, en lo que ellos hacían y las costumbres, ¿no es cierto? Porque nosotros somos de tradiciones, de costumbres, ¿no? Si desde mis abuelos que la cosa esta se hace de esta manera. Y así lo seguimos transmitiendo a las generaciones. Pero quizás estuvo errado desde los abuelos pues, hasta hoy. Pero como se hacía, así es. Pues. Hasta que la verdad llega, ¿no es cierto? Y eso es derribado. Y aquí el Señor le está diciendo, le dice, Pedro, no me lavarás jamás los pies. Jesús le responde, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Amén. Y ahí entiende, ¿no es cierto? Y le dijo a Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Ahí entendió y le dijo todo lo que, lo cierto, en este caso, como lo hacían el esclavo, ¿no es cierto? La persona que tenía esa función, que era lavarle los pies y la cabeza, ¿no es cierto? Y él le dice, no, Señor, lávame la cabeza, las manos, los pies. Ahí recién entendió él. Porque cuando le dijo que ya no tendría parte, entonces ahí comprendió el mensaje. ¿Amén? Y eso el Señor nos dice hoy día. Nos derriba, ¿no es cierto? Quizás nosotros tenemos eso arraigado, costumbres nuestras que en realidad no le sirven a nadie, pero se mantienen. Y quizás las queremos imponer a la descendencia venidera. Pero tenemos que pedir esta dirección al Señor. Amén. Y el Señor nos va a direccionar el caminar, hermano. No solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Amén. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Ellos estaban limpios, pero lo que sí le ensuciaba era el caminar donde transitaban, ¿no es cierto? Se ensuciaban los pies. Entonces el Señor le da esa enseñanza, ¿no es cierto? Le dice de que era necesario que Él les lavara los pies. ¿Por qué? Porque ellos no estaban, como ya le decía anteriormente, ellos no se preocuparon de hacerlo en un principio, sino que eso pasó y se dieron cuenta cuando el Señor ya empezó a lavarle los pies, de que en realidad lo que tenían que haberlo hecho eran ellos. Amén. Entonces ahí entienden ellos de que a la verdad el Señor les rompe todas las estructuras que tenían. Como Él era Señor, Él sabía lo que cabía en su corazón. Lo que ellos estaban preocupados en ese entonces, sabiendo que el Señor iba a ser entregado, ellos estaban preocupados de quién iba a ser el sucesor, ¿no es cierto? ¿Quién iba a ser el mayor? Esa era la preocupación que ellos tenían. Pero el Señor conocía en su corazón de que lo que ellos cavilaban no estaban preocupados, y eso les llevó a despreocuparse del procedimiento principal, sino que a ellos les interesaba en ese entonces quién iba a ser el que la llevaba, como decimos nosotros. ¿Amén? ¿Quién era el que iba a estar a la cabeza? Esa era la preocupación de los discípulos. ¿Amén? Y con esto el Señor les viene y les echa abajo ese argumento. ¿Amén? De que el más grande, el mayor, tiene que servir al menor. Y en este caso Él era el mayor de todos ellos. Ninguno de ellos igualaba al Señor, sino que el más grande
en esa cena era el Señor. Y el Señor se quita, dice, su vestidura, se quita su manto, ¿no es cierto? Y ahora se pone al nivel de ellos, del nivel, ni siquiera al nivel de ellos, sino que aún al más bajo, porque ellos ya tenían un rango. Podrían decirse, ya ellos tenían una categoría como ciudadanos. Entonces los que hacían esa función eran personas que eran contratadas para eso, que ese era su trabajo. Le gustara o no le gustara, estaban contratados para eso, ¿no es cierto? ¿Y qué querrá decirnos el Señor en esta tarde? ¿Amén? ¿Se nos viene una convención? ¿Amén? ¿Y qué nos dice el Señor? Que aquí no hay grandes, sino que hay siervos. ¿Amén? Entre nosotros hay siervos, no hay grandes. ¿Amén? Porque aquí ciertamente, y a veces usted puede dar fe de aquello, de que no, es que a mí no me designaron. No estoy yo en la nómina de los designados al aseo, a lo que sea. No, si somos siervos. Usted es siervo. No necesita que le digan, no, sabe que usted tiene limpia ahí porque está sucio, ¿no? Si usted lo ve y está limpio, lo limpia nomás. ¿Eh? Porque si usted quiere ser grande, empiece por ahí. ¿Cierto? Es el llamado, por hermano. A nadie, no es grato, ¿no es cierto?, el tema del baño. Y a veces hacemos bromas con eso. Encontraste tu pega, no sé, pues. ¿Amén? Porque esas cosas en el mundo se dan, pues. Por ejemplo, yo lo veo cuando en el trabajo, por ejemplo, en la función del señalero, por ejemplo, anda con una paletita, tiene que indicar la pasada de los vehículos, de los peatones, y ese la hace como el trabajador más básico, por así decirlo, con menos experiencia. Lo ponen ahí, anda tú ahí. Entonces, nos falta, ella sale, no, ya encontraste tu pega, encontraste tu puesto. ¿Ah? Y resulta que no es menor, porque quizás es mal mirado, pero la función que le encomendaron a él es muy importante, porque él está protegiendo la vida del resto de los compañeros por estar siendo señalero. Le está diciendo, ahora tienen que pasar, ahora no. Pero es mal visto del todo el resto, porque no está en un trabajo de categoría, no es un maestro, no es un profesional, sino que es mirado así. Y déjeme decirle que entre nosotros uno no es menor. ¿Ah? También se dan esas cosas. No, yo soy líder ya tengo un puesto. Eso se da también en toda la iglesia. Por eso el Señor lo señala aquí, hermano, si no estaría aquí. ¿Ah? Y si está en esta escritura es porque entre nosotros está esas cosas, pues, hermano. Porque el Señor no se equivoca. Yo no podría estar diciendo otra cosa. Si está en su palabra es porque entre nosotros están esas cosas. ¿Amén? Está porque la naturaleza nuestra es hacernos nombres. De alguna otra manera queremos figurar. ¿Por qué no me pusieron a mí? No, pues si usted haga lo que el Señor lo llamó. Y si no lo designaron para nada, pero sí puede aportar, pues sin que le digan. ¿Ah? Es su responsabilidad y mi responsabilidad de velar por lo que se está haciendo. Amén. Así que quedan todos invitados, ¿no es cierto? Tenemos esta convención y es de todos nosotros velar de que esto salga bien. Cuidar ese lugar, es un lugar que se arrienda y no se puede dañar, hermano. Es responsabilidad de cada uno de nosotros estar vigilantes, como así los padres de sus hijos. Amén. Que la mayor, por así decirlo, la mayor responsabilidad de cada papá, cada mamá, de velar de que sus hijos no vayan a hacer daño. Amén. Pero usted, si usted no es papá, no diga, yo no soy papá. ¿No? No es mi hijo. No, sí. Tenemos que verlo, hermano. Tenemos nosotros la responsabilidad de tomar el niño o recoger lo que botó el niño. Amén. Y si el niño lo bota es porque alguna vez lo vio a usted botarlo. ¿Sí? Porque nosotros somos el espejo de ellos. Si el niño usted lo ve que tomó el envoltorio del dulce y lo echó al tarro de la basura, él también lo va a hacer. Amén. Si no es otra la razón. Los niños los ven a usted, hermano.
Y aquí se manifiesta, se toma un té y deja la taza bajo la silla, pues, hermano. ¿Es verdad o no? Sí, pues. El niño cuando crezca se va a tomar un té y va a dejar la taza bajo la silla. No le quepa duda que así va a ser. Por eso es tiempo que usted levante esa taza y la lave, no la vaya a dejar allá adentro. Porque a veces uno entra ahí y hay taza de más de una semana, y está lavada. Y se necesita de tiempo. Se nota cuando de un día para el otro. ¿No es cierto? Tenemos que ser siervos. No, yo no la ensucié. Ciertamente, el que la ensució de ir a lavarla es lo correcto, ¿no es cierto? Yo me encontraba, hermano, no es por ponerme ahí, pero cuando siempre encuentro los sucios. Siempre la lavo. No por ponerme como figurita, pero es que no podemos dejarla tal cual está. Tenemos que hacerla, ir mejorando esas condiciones. Si usted ve que la llave está goteando, cortamos el agua, reparamos las fallas. Pero no hagamos vista gorda. ¿Amén? Que el Señor nos bendiga, hermano. Que el Señor nos deja esto en las Escrituras, porque esas cosas nos faltan. Tenemos que mejorar. ¿Cuántos quieren ser siervos? Amén. No todos estamos convencidos. Amén. Pero por eso el Señor le recalca la Escritura. Él se quitó su vestidura siendo el Señor. Amén. Siendo el Maestro. ¿Cómo le dicen? Me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy, dice. Él lo soy. Amén. Pero eso no lo excusa y no lo dejó afuera de hacer lo que hizo. Porque déjeme decirle que esa actitud que él tomó, me imagino yo que no debe ser muy agradable, porque habemos personas, como ya le decían antes, que tenemos el cuerpo más fuerte que otros, ¿no es cierto? Deben haber habido piezas que había que tener estómago para poder lavarlo, pero el Señor lo hizo. Él lo hizo, no miró eso. Él no lo hizo, no. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Como les decía, quizás las costumbres de este tiempo no sea de lavarle los pies. Vamos a tener invitados en nuestras casas, ¿no es cierto? Vamos a tener nuestros hermanos. Pero quizás sea por cortesía nuestra, como les decía antes, quizás un cafecito. Porque no necesariamente tenemos que, dependiendo de nuestra condición, ¿no es cierto?, poderles ofrecer alguna atención con nuestros hermanos. Y podremos compartir con ellos, ¿no es cierto? Y dentro de la medida que tengamos, podamos atenderlo de la mejor manera. ¿Amén? Porque también nos llama a ser hospedadores, ¿no es cierto? Tenemos que poner en práctica eso. ¿Amén? Ejemplo nos ha dado el Señor, dice. Él nos dio el primer ejemplo, nosotros tenemos que ir haciéndolo. Amén. Y sacar de nosotros quizás cuestionamientos. Quizás no me gustó la persona que me enviaron, porque se puede dar, ¿no es cierto? No, podría decir otro. El Señor conoce y pone, porque tiene que probar nuestros corazones, Señor. Tiene que probarnos. Y quizás no los va a mandar el que más me agrada. Quizás va a enviarte el que no le agrada, hermano. Pero por algo. No por molestarle. No por incomodarle, hermano. Algo el Señor le quiere enseñar. Algo le va a enseñar el Señor con esa persona que le envió a su casa. O quizás se la envía a su casa para que usted lo ministre, o ella le ministre a usted. Y ponga usted su corazón. Amén. Porque tenemos que entender que así como aquí hay hermanos nuevos, ya también hay hermanos nuevos. Y van a necesitar de usted, o ellos, usted de ellos, ¿no es cierto?
Entonces, quizás ese cafecito sea muy ameno y podamos ser de edificación el uno para el otro. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que quien envió. Amén. Y él reconoce su condición, que él no es mayor que su Padre que le envió, sino que él, siendo Señor, vino y cumplió lo que su Padre le había enviado. Él fue obediente. ¿No es cierto? Y eso el Señor nos invita hoy día, a que nosotros seamos obedientes, ¿no es cierto? Y podamos quitar de nosotros el querer hacernos figurar, ¿no es cierto? El querer de alguna manera poder sentirnos superior el uno del otro, sino que en el reino tenemos una estatura, ¿no es cierto? Todos somos hijos. ¿Amén? Ciertamente el Señor, conforme a la búsqueda de cada uno, lo va a ir levantando. Y eso lo puede ir haciendo quizás más entendido. Pero al final dice que somos siervos inútiles. Aunque todo lo hayamos hecho, los corona como siervos inútiles. Entonces, no nos queda nada para enaltecernos, porque al final tenemos el título, siervo inútil. ¿Amén? Así que no nos sirve creernos que podemos llegar a alcanzar una estatura sobre el de los demás, porque ya el título lo tenemos, está dado para cada uno de nosotros. Así que no luche usted para ser diferente, si el título ya se lo dio. Solamente ser siervo. Aquí la grandeza está invertida en llegar a ser el siervo más bajo. Es el que tiene mayor reconocimiento. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Si sabéis estas cosas, bienaventurados eres si las hiciereis. Amén. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y esto no es fácil, por hermano. Si la puso aquí el Señor porque no es algo así como, no, yo ahora voy a ser siervo. Es un proceso que el Señor lo va a tener que ir tratando. Va a tener que ir sacando, limpiando, lavando, ¿no es cierto? Sacando esa aspereza. Porque eso natural está arraigado, hermano. Eso de hacernos de alguna manera, hacernos un nombre, o de alcanzar alguna categoría, es como natural. Amén. Usted entra en el trabajo natural, empieza, ¿no es cierto?, contratado quizás como el más básico, pero en menos tiempo quiere llegar a ocupar el lugar más alto. Ojalá en lo menos tiempo posible. Yo hoy en día, sin importar el precio, es la cuestión de estar ahí, quizás dificultando a mi compañero del lado, estorbando, atropellando, quizás cuánto se me cruza el camino, pero lo que quiere es llegar ahí. ¿Amén? Y eso lo natural se ve todos los días. Pero en el reino dice que las cosas no son así. En el reino no las cosas dice que no son. Sino que en el reino natural, ¿no es cierto? Ahí sí se dan esas cosas. Son manifiestas. Pero aquí no son así. Dice. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. No sé si puedo alguien buscar en Lucas 7:36. ¿Podríamos argumentar algo más? 7:30. ¿Lo encontró? Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él.
Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagó con su cabello, y besaba sus pies, y lo ungió con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Sí, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: Pienso que aquel que perdonó más. Y el que le dijo, respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta enjuagó mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco más ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Amén. El fariseo estaba viendo, ¿no es cierto?, la persona, ¿no es cierto?, y condenando de cierta manera, mirando el grado de pecado que esa mujer tenía, ¿no es cierto?, que no era digna. Pero el gesto que ella hizo fue superior a lo que él hizo. Amén. Él tampoco hizo lo que la costumbre de ese tiempo tenía, ¿no es cierto?, de lavarle los pies, sino que esta mujer, siendo pecadora, se postró, ¿no es cierto?, y lavó los pies del maestro. Amén. Y nosotros no somos distintos, hermano. No somos distintos, somos pecadores mientras estemos aquí en esta tierra. Entonces, nos queda más que servir. Amén. No quiero agregar más a este mensaje, hermano. Es lo que el Señor ha puesto. Así que gracias le doy al Señor por permitirme compartir este mensaje. Amén. Quisiera invitarle que se ponga de pie, ¿no es cierto?, y podamos orar y darle gracias al Señor. Y de que de alguna manera esto haya tocado, ¿no es cierto?, nuestras vidas. Amén. Y de que si hay algo en nosotros que tiene que ser limpiado, ese es el tiempo que el Señor nos está dando para quitar, ¿no es cierto?, el polvo de nuestros pies. Amén. Porque ciertamente el caminar, como ya les decía, nos lleva de alguna manera a ensuciarnos. Aunque usted diga: no, si yo, el Señor me guarda, pero déjeme decirle que usted involuntariamente cometemos errores. No estamos ajenos. ¿Amén? Así que si usted de alguna manera lo considera de que necesita ser lavado, ya sabe que el altar está abierto, por mano. El Señor tiene agua para darle sus pies hoy día. El Señor tiene agüita para limpiarnos todos los días. Así que no lo olvide. Cual sea la condición que tengamos nosotros, Él está ahí para brindarlo, ¿no es cierto? Y
renovarnos cada día. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Gracias te doy, Señor, por permitirme una vez más, Señor, poder estar en tu presencia, Señor. Padre, te pido, Dios mío, Señor, que usted vaya quitando todo nerviosismo, toda dificultad, Señor. Padre, para así poder, Dios mío, Señor, entregar su palabra, Señor, sin, Señor, faltas, ¿no es cierto?, sin estar temeroso, tiritón aquí en este lugar, Señor, sino que poder hablar, Dios, con certeza, con esa confianza que usted le da a sus hijos, Señor.